las manifestaciones ya son ampliamente conocidas por ustedes. Poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso. ¿A qué les suena? A diabetes, ¿verdad? Sí, de hecho, todas estas como integrantes de diabetes mellitus. Ajá. Vamos a ver que en algunos casos los trastornos en el peso no son disminución del mismo, puede haber aumento, como en el caso del hipotiroidismo, ¿sí? O trastornos visuales, que esto es importante. Por ejemplo, en el caso de diabetes mellitus, pues se acompaña de visión borrosa porque hay problemas a nivel de la retina. Hay otras manifestaciones también presentes en problemas endocrinos, como la somnolencia, fatigabilidad, astenia, ansiedad, y uno que ya habíamos visto, bueno, creo que habíamos visto en sistema nervioso, que es la asterixis. Bien, empecemos con la poliuria. Poliuria, efectivamente, siempre la relacionamos con diabetes mellitus, pero no necesariamente se presenta únicamente allí, ¿sí? También cuando hay problemas con la secreción de hormona antidiurética, puede presentarse la poliuria, ¿sí? En el caso de fallas en la secreción de hormona antidiurética, presentamos otro tipo de diabetes, se le llama insípida, porque los antiguos griegos, cuando probaban la orina de los pacientes, se fijaban si era dulce para pensar en diabetes mellitus, o en el caso de que no tuviera ese sabor, pues era causada por otro problema, ¿sí? Y no tenía sabor, era insípida. Esto es por falla. La poliuria también puede ser debida a exceso de minerales en sangre, como en este caso la hipercalcemia, cuando hay problemas, permítanme, a nivel de las paratiroides, ¿sí? O en los casos de hipocalciuria. También hay pacientes que tienen una afición patológica a la ingesta de agua. Entonces, en esos casos también se presenta poliuria. Aquí está, la polidipsia compulsiva y ya la vieja conocida diabetes mellitus. ¿Sí? En el caso de diabetes mellitus, la poliuria es debida a la hiperosmolaridad a nivel de sangre, ¿sí? Y eso va a motivar diuresis osmótica. El riñón va a aumentar la excreción de glucosa. Ustedes saben que esta se reabsorbe en su mayor parte a nivel del túbulo contorneado proximal. Y en el caso de hiperglucemia no va a ser así. La reabsorción de la glucosa va a estar disminuida con la finalidad de que ésta se elimine por orina. La capacidad máxima de los riñones para la reabsorción de glucosa es de 320 miligramos, ¿sí? Muchos pacientes con diabetes mellitus que no ha sido diagnosticada o que ya fue diagnosticada pero no se maneja adecuadamente, van a exceder con mucho estos valores y entonces van a presentar, además de la poliuria, pues la glucosuria, ¿sí? En el caso de la diabetes insípida, ya les había comentado que es un problema de déficit en la secreción de hormona antidiurética y por ende pues se va a presentar decía que la polidipsia puede estar causada por diferentes causas, no necesariamente endocrinas. Una de ellas es la deshidratación, se presenta por ejemplo en cuadros de gastroenteritis con náusea, vómito, diarrea. Es frecuente que ocurra esto, ¿sí? Y ya atendiendo a causas endocrinas, pues las más frecuentes son diabetes mellitus o diabetes insípida. En ambas, la pérdida importante de agua a través de la poliuria motiva que el organismo trate de restituir esos líquidos mediante la sed. Bien. La polifagia, en el caso de la diabetes mellitus, está ocasionada por la dificultad del ingreso de la glucosa a las células. Hay un problema con la insulina, ya sea porque hay poca producción de insulina o porque la producción a veces inclusive es excesiva y sin embargo no hay manera de que esta
de que esta glucosa ingrese a las células. Prácticamente las células están muriendo de hambre y esto provoca activación del hipotálamo en el mecanismo del hambre, la regulación del hambre y la saciedad, y entonces se da un aumento importante del apetito. En el caso del hipertiroidismo, el problema aquí es que el metabolismo está muy, muy acelerado. Entonces, no hay manera de que las células queden, digamos, satisfechas con el ingreso de nutrientes, y esto va a hacer que el apetito sea mayor porque no alcanza a cubrir las necesidades debido a esta aceleración del metabolismo. También pudiera haber polifagia por factores psicológicos o emocionales, lo habíamos visto en síndrome depresivo, el sistema nervioso, que los pacientes pueden presentar los dos extremos, ¿sí? O pueden presentar cuadros de anorexia o pudieran presentar hambre patológica como una manera de cubrir sus necesidades emocionales. Bien, y les decía que los trastornos en el peso no necesariamente van a estar disminuidos como en el caso de la diabetes mellitus, sino que pueden estar aumentados. Lo encontramos aumentado, por ejemplo, en el hipotiroidismo. Aquí tenemos el efecto opuesto, ¿sí? Hay poca producción de hormonas tiroideas y el metabolismo va a estar muy, muy lento. Entonces eso va a hacer que el peso vaya aumentando de manera gradual. En el síndrome de Cushing encontramos que va a haber aumento de peso, pero va a ser desproporcionado. La grasa va a tender a acumularse en las porciones centrales del cuerpo con las extremidades delgadas. En el síndrome de Pickwick, que ya lo habíamos visto también en sistema nervioso, va a estar relacionado con somnolencia, aumento en la somnolencia y también aumento en el peso debido a obesidad. Obesidad exógena por factores psicológicos, emocionales, a veces factores sociales, ¿sí? En algunas culturas en años anteriores o en siglos anteriores se consideraba la obesidad como un signo de riqueza, ¿sí? Entonces tenían alimentos en abundancia y eso implicaba que había riqueza, ¿sí? Y pues ya les había mencionado el síndrome depresivo. El trastorno en el peso puede ir en sentido contrario, que esté disminuido. Y les decía, en el caso del hipertiroidismo, por aumento del metabolismo basal, está muy acelerado y el paciente pierde peso rápidamente. En diabetes mellitus, porque hay una interpretación de que las células prácticamente se están muriendo de hambre, no está entrando el azúcar a las células y esto activa el hipotálamo para el centro del hambre y la saciedad. Y también nuevamente el síndrome depresivo puede ser para menos o para más en cuanto al peso, ¿sí? Esto ya se los había comentado, después les paso las diapositivas para que lo vean así como con más calmita. Esto no lo había mencionado. En el caso de hipertiroidismo, cuando hay metabolismo basal acelerado, se acompaña incluso de diarrea. También esto contribuye a que el paciente pierda peso. Y los trastornos visuales que les mencionaba debido a afectación en los vasos retinianos, que va a ocasionar que el paciente tenga visión borrosa. Más o menos así va a ver el paciente. Va a haber otras manifestaciones de tipo general, como serían la somnolencia, la fatigabilidad y la astenia, ¿sí? Estas las vamos a encontrar también muy frecuentemente en diabetes mellitus, cuando no hay un ingreso adecuado de glucosa a las células. Esto va a ocasionar en el paciente fatigabilidad y astenia. En el caso de tiroides, su efecto en el metabolismo basal va a ocasionar alteraciones neuromusculares acompañadas de debilidad muscular con esa sensación de fatiga. Y en el hipotiroidismo, al estar el metabolismo disminuido, se va a acompañar también de
hipertiroidismo, al contrario, lejos de que haya somnolencia, va a haber muy probablemente problemas de insomnio, ¿sí? La ansiedad se presenta sobre todo en el hipertiroidismo. Va a haber un aumento en la velocidad de conducción o excitabilidad neuronal, provocando ansiedad e inclusive en algunos casos trastornos psicóticos, ¿sí? En el caso del hipoparatiroidismo, ¿sí? Va a ser resultado de la hipocalcemia resultante, ¿sí? En estos casos, al haber hipocalcemia, pueden presentar los pacientes además torpeza mental y depresión. Y por último, pues tenemos la asterixis, que es, por ejemplo, los pacientes cuando tienen problema de hígado en la insuficiencia hepática, se presentan asterixis, pero también lo pueden presentar pacientes que están cursando con hipoparatiroidismo debido a la hipocalcemia resultante. Ajá. Aquí lo tenemos, nada más la imagen. Hay videos en internet donde se puede observar este movimiento como de aleteo, ¿sí? Y a eso se le denomina asterixis. No es un problema únicamente por insuficiencia hepática, también en el hipoparatiroidismo se puede presentar, ¿sí? Para endocrino es de especial utilidad preguntar antecedentes heredofamiliares de obesidad, diabetes mellitus, neoplasias, ¿sí? Aquellas que afectan a endocrino como problemas tumorales a nivel de la hipófisis, de la tiroides o en páncreas. Alteraciones cromosómicas, particularmente Turner y Klinefelter, hiperhipotiroidismo, Cushing y Addison, que son afectaciones a nivel de las suprarrenales, de la corteza suprarrenal, ¿sí? Entonces, uno de los problemas que de hecho ocupa los primeros lugares en patología en México es la obesidad, ¿sí? La obesidad puede ser por dos causas principales. Una es de causa endógena por problemas de tipo endocrino, metabólico, genético, ¿sí? Y la de causa exógena, que es debida a hábitos dietéticos familiares. No importa cuál sea, bueno, sí nos importa, pero en este caso, lo que nosotros buscamos en heredofamiliares son precisamente esos antecedentes en la familia de diabetes, perdón, de obesidad. Cuando no es de causa endógena, no tiene los genes que favorezcan la obesidad, mucho es las características de la dieta familiar, ¿sí? Pueden ser razones psicológicas, sociales, lo que les decía de las culturas, es que pues antes se consideraba, ¿no? Todavía hasta hace muy pocos años, que los niños gorditos eran los niños sanos. Mira nada más cómo está lleno de vida, ¿no? Todo chonchito. Los niños Gerber eran así muy famosos, todo el mundo quería tener un niño como los que presentaban en los comerciales de Gerber, niños gorditos, ¿sí? Entonces, la familia, ¿no? Es que si no comes es que estás enfermo, ¿qué te pasa? También hay un factor social en el que nosotros buscamos recompensar emocionalmente a las personas amadas a través de la comida, ¿sí? Y si no, piensen, por ejemplo, en los cumpleaños. Habitualmente las mamás, ya va a venir tu cumpleaños, ¿qué quieres que te haga de comer? Ajá. Pues hay que comprar el clásico pastel, hay que recompensarnos a través de digestivo. Entonces, la obesidad, entre otras cosas, pues representa este factor social, también por cuestiones de tipo económico, ya lo veremos más tarde en personales no patológicos. Lo hemos comentado, que las comidas más económicas son aquellas que tienen exceso de grasas, de calorías. Los tamales, las quesadillas, los tacos, los encontramos allí en cualquier estación del metro o en cualquier esquina, ¿no? Prácticamente. Y más ahorita con la crisis económica, muchas personas perdieron su empleo y pues se dedican a vender comida, ¿sí? Entonces, también pues la influencia de Estados Unidos, el consumo, el alto consumo, somos creo que el primer país consumidor de refrescos,
pues todo esto está haciendo que la obesidad sea un problema muy, muy serio de salud en nuestro país. Y si a esto le agregamos otro problema que también ocupa los primeros lugares, como es la diabetes mellitus, pues entonces vamos así como que volamos a tener problemas muy, muy serios de salud en el país. En el caso de la diabetes mellitus, ustedes lo saben, tiene un factor genético, es autosómico recesivo, pero no es el único factor, ¿sí? Aquí en diabetes mellitus, pues se complementa con esos hábitos dietéticos, más el sedentarismo, más el alcoholismo, que priva en muchas comunidades del país para generar un problema de salud francamente muy, muy severo. Dentro de los problemas que preguntamos en endocrino, también son la presencia de alteraciones cromosómicas, ¿sí? Esto lo habíamos comentado en ficha de identificación. El síndrome de Turner, que por necesidad afecta únicamente a mujeres y que se caracteriza por un cromosoma X0, ¿sí? Hay ausencia total o parcial de uno de los cromosomas X. Este afortunadamente no es de tipo hereditario, pero sí es genético, ¿sí? Afecta a los cromosomas. Y debemos de preguntar. Dentro de las alteraciones cromosómicas tenemos el opuesto, el que afecta a los varones, que es el síndrome de Klinefelter. También es de tipo genético, pero no es hereditario, ¿sí? Aquí lo que tenemos es un cromosoma X y siendo su cariotipo XXY. Y esto va a traer trastornos importantes en la fertilidad en ambos casos. Los vamos a ver más adelante, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí?, el cariotipo normal, el doble X o XY en el caso de los varones. En el caso de Turner, tenemos la ausencia de un X, es un X0, y en el caso de Klinefelter, lo que tenemos es dos X y una Y, que puede ser igual ausencia parcial o total del cromosoma Y. Dentro de los familiares preguntamos también por hiper e hipotiroidismo. Les había comentado que problemas tiroideos son con mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres, ¿sí? En el caso del hipertiroidismo, no es mayor la predisposición a la presentación de hipertiroidismo familiar. Hay de diferentes tipos de hipertiroidismo, puede ser por procesos inflamatorios de la glándula tiroides, pero uno de los factores o de los modos de presentación es el ser no autoinmune, pero sí es hereditario, ¿sí? Es una de las características de uno de los tipos de presentación de hipertiroidismo. El hipotiroidismo, por el contrario, es más generado durante el embarazo, ¿sí?, en los cuales pudiera haber problema de agenesia de la glándula tiroides o disgenesia, ¿sí? Está solo parcialmente formada. Y los niños nacen con hipotiroidismo congénito. De hecho, les había comentado que se les hace un tamiz neonatal para detectarlo, porque la persistencia de este tipo de hipotiroidismo genera en los niños el cretinismo, un retraso mental profundo, ya que las hormonas tiroideas prácticamente intervienen en todas las fases de metabolismo de otras sustancias, entre ellas la maduración neurológica. Sí. Aquí está un bocio, ¿sí? No es frecuente el hipertiroidismo en niños, es mucho más frecuente en mujeres en etapa adulta, pero se puede llegar a presentar, ¿sí? Aquí está un hipotiroidismo congénito y les decía que esto trae como resultado, además de otras alteraciones cardiovasculares, digestivas, etcétera, también problema de retraso mental. El síndrome de Cushing y síndrome de Addison es una afectación en la corteza suprarrenal.
La glándula suprarrenal va a tener dos partes, una médula y una corteza. La médula, que se encarga de la producción de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y la corteza suprarrenal, que se encarga de la producción de glucocorticoides y de mineralocorticoides y otras sustancias, ¿sí? En el caso del síndrome de Cushing, aquí tenemos un problema con la ACTH, la hormona estimulante de la corteza suprarrenal, ¿sí? Y nos va a generar un problema que sería el síndrome de Cushing, ¿sí? No es hereditario en la mayoría de los casos, se presenta con mucha más frecuencia en pacientes en etapa adulta. Tiene relevancia porque además de tener problema a nivel de los esteroides, también pudiera generar hiperglucemia. Los pacientes pueden presentar diabetes como un efecto secundario de la presentación del síndrome de Cushing, ¿sí? El síndrome de Addison también es poco frecuente en niños, se da más en adultos jóvenes y adultos un poquito mayores, y nos habla de insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Dentro de los pocos casos que se presentan de síndrome de Addison en niños, existe la hiperplasia suprarrenal congénita y nos trae como consecuencia síndrome de Addison en niños, pero les decía, no es muy frecuente, ¿sí? Lo menciono porque se maneja en heredos familiares, pero no es muy frecuente, al menos en niños no es así. Aquí tenemos un Cushing en niños, ¿sí? Después vamos a ver las características de Cushing. Ya les había mencionado que tienden a presentar obesidad central con el adelgazamiento de las extremidades, entre otras cosas. Van a tener también trastornos a nivel de la menstruación, por ejemplo, cursan con amenorrea, cursan con malformación, bueno, no malformaciones, con alteraciones cardíacas, etc. Y aquí tenemos la enfermedad de Addison. Vean las diferencias entre uno y otro. Algo que caracteriza mucho a la enfermedad de Addison es la afectación a nivel del pigmento. Los pacientes empiezan a presentar un aspecto como bronceado más o menos, que afecta tanto a la piel como a las mucosas, ¿sí? Va a tener otras alteraciones, pero lo más evidente, pues, a la inspección general, pues es el cambio de coloración de la piel.